Yo daba el ejemplo de la siguiente manera y hablaba y decía, yo la amo cada día más a mi esposa. No justamente porque ella es perfecta, sino porque cada día la conozco más. En el Señor estamos hablando. Un matrimonio en el Señor, siempre a medida que va evolucionando, se da cuenta de que su mujer es parte de su vida espiritual. Y en este caso también su esposo, ¿no? Porque los dos conforman una unidad. Y esa unidad hace que uno pueda seguir a los pies de Cristo con más solvencia, con más fortaleza, con más capacidad de poder entender la Escritura. Por eso es tan importante, por eso Dios lo creó desde el Edén y armó al hombre y la mujer. Por eso si usted está casado, lo primero que tiene que hacer es darle la gloria a Dios por el esposo y por la esposa que tiene. Porque realmente, a pesar de sus errores, es lo que lo va a llevar a los pies de Cristo. No se olvide, es lo único que lo va a llevar a los pies de Jesús. Amén. Y así yo empezaba esta prédica, esta serie, y les hablaba un poquito porque les decía esta analogía del matrimonio con la analogía de conocer más a Dios. Porque si uno conoce más a Dios, no pasa como en el caso de los esposos. En el caso de los esposos, uno quizás puede decir, bueno, mi esposa no es perfecta, o mi esposo no es perfecto, y tengo un poquito más de recelo. Pero si Dios es perfecto y uno lo conoce, ¿cómo no va a querer amar a la perfección? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nosotros nos vamos a acercar a Dios ¿cómo? ¿Por la fuerza o por un compromiso? Por ninguna de las dos cosas. Era una pregunta capciosa. Ni por la fuerza ni por el compromiso, sino por el amor. ¿Por qué? Porque Él es tan perfecto y le conocemos que nuestra adoración va a empezar a nacer desde nuestro corazón y vamos a querer adorarle, vamos a querer glorificarle y vamos a querer estar a sus pies. No vamos a necesitar ningún sensacionalismo, no vamos a necesitar ninguna melodía. Por ejemplo, si no está el pianista, nosotros ya no podemos adorar. Si no hay una linda música, no podemos exaltar. Si la música no tiene un nivel elevado, no podemos aplaudir porque no se escucha mi voz cuando canto. Eso no nos va a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a Dios por lo que es, no por lo que sentimos. Dejamos a un lado el sentimiento y colocamos como primordial nuestros pensamientos. Y yo les hablaba y les decía que el corazón es el centro de nuestras emociones, sensaciones y de nuestro razonamiento. Porque nuestro razonamiento hace que amemos a Dios, no nuestro sentimiento. ¿Sí? Porque Dios, si nos amara por sentimiento, ¿qué pasaría con nosotros? Estamos en el horno. ¿Sí? Pero Él nos ama ¿cómo? Con razonamiento. Por eso es el verdadero amor, es razonar, entender, comprender, tener paciencia hacia el prójimo. Y yo les hablaba y les decía y les comenzaba esta serie diciendo en Romanos 12:1, si muchos de ustedes se acuerdan y se le acuerdan de este texto de memoria, dice: así que presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, ¿sí? Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, al día que ustedes están viviendo ahora, sino renueven su mente por el entendimiento del Señor. Porque ese renovar la mente es el que va a ir transformando su mente, porque ustedes van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, en el texto número 2. ¿Sí? Esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta es porque nosotros trabajamos el entendimiento hacia Dios. ¿Sí? Ese entendimiento es el que nos hace poder comprender a Dios y cambiar nuestra forma de vivir, cambiar lo que nosotros hacemos. ¿Amén? Y la pregunta era fundamental: ¿cómo encendemos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo hacemos que el fuego del Espíritu Santo realmente haga una explosión en nosotros? Y no que vivamos a puro sentimiento. Miren, yo conozco muchas iglesias que están llenas, tienen una alabanza increíble, tienen unos músicos maravillosos y la gente adora, se postra ante Dios. Pero si le das un papelito y le decís: anotame los atributos de Dios y decime cómo es la omnipotencia de Dios, cómo es la sabiduría de Dios, cómo es la supremacía de Dios. No, Cristian de Clario canta hermoso. Y quedan ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque uno se mueve por sentimientos y no por razonamiento. ¿Sí? Por eso una iglesia llena, con toda la gente adorando, con una buena banda, no es análogo, escuche bien, adorar al Dios verdadero.
Y yo les explicaba y les decía, si ustedes adoran a Jehová, a Dios, al soberano Jehová, y es un Jehová que ustedes no saben cómo es Jehová, es lo mismo que se acuestan en la noche al lado de su esposa, y si no conocen cómo se llama, o quizás conocen cómo se llama, pero no saben qué le gusta, no saben qué le gusta para comer, a qué es alérgica. Por ejemplo, mi señora es alérgica al kiwi, ¿no? Una cosa, es alérgica al kiwi. Cosa loca, pero es real. Y yo no lo sé. El otro día la homenajeo y le digo, mi amor, toma esta ensaladita de frutas. Y queda boqueando mi esposa y se la atraganta. ¿Por qué? Porque le di kiwi. ¿Por qué pasa eso? Porque no la conozco. Por lo tanto, yo voy a querer adorarla. ¿Y qué le voy a hacer? Voy a hacerle un mal. Voy a estar queriendo adorar a otra persona diferente. Porque me va a decir, yo no soy la persona a la cual puede comer kiwi. ¿Sí? No me va a decir la otra, ¿no? Por supuesto. Pero yo quiero que usted entienda de que si usted adora al Dios verdadero, no va a cometer idolatría. Porque va a adorar a Jehová. Y Jehová tiene características principales y primordiales. Y esas características son las que le faltaba al pueblo en el libro de Jeremías. Si ustedes se acuerdan, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia a millares. ¿Por qué dice eso el Señor en el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 23? Porque Él quiere que usted le conozca. Él quiere que usted sepa quién es Jehová. Él quiere que usted entienda quién es el Señor y que no perezca su vida. ¿Sabe por qué muchas veces su vida no va para adelante? Porque usted no le conoce a Jehová. Cuando usted ora, ora a un Dios que no es Jehová. Cuando usted clama, muchas veces clama a un Dios que no es Jehová. Muchas veces cuando usted se pone a decir, Señor, sálvame, líbrame. ¿Y yo cómo soy? Te pregunta. No sé, pero sálvame. ¿Y cómo me llamo? No tengo ni idea, pero dame. ¿Y qué me gusta a mí de tu vida? La verdad que no sé ni me importa, pero necesito. ¿Sabe por qué en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, el Señor, mi pueblo pereció por falta de entendimiento y conocimiento también, ¿no? En otras traducciones dice eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no entenderle a Jehová es lo mismo y análogamente a cometer idolatría. Y esa idolatría es la que nosotros no tenemos que hacer. ¿Amén? Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios y al Dios verdadero. Había una persona que adoraba a este Dios verdadero, este Dios de poder, este Dios que realmente se acerca a nosotros y que nos ama y que realmente es un Dios de amor. Yo hablaba y daba algunas biografías de diferentes personas en los cultos anteriores. Hablé de John Wesley, hablé de Charles Spurgeon, los que se acuerdan. Hoy voy a hablar de Dwight L. Moody, que fue un evangelista muy grande. Y le voy a leer una pequeña biografía de Dwight L. Moody. Dice así esta biografía. Este hombre, cuya educación formal fue equivalente al 5º año de la primaria, fundó 3 escuelas de renombre. Sin educación teológica, reestructuró el cristianismo en la era victoriana y sin radio o televisión alcanzó a 100 millones de personas. ¿Escuchó bien, no? Sin radio y sin televisión alcanzó a predicar a 100 millones de personas en sus cruzadas, viajando más de millones de millas durante su carrera evangelística. Todo comenzó cuando este vendedor de zapatos inició una escuela dominical que llegó a ser la más grande de Chicago. Así que él ya tenía cierto éxito cuando conoció 2 ancianitas, quienes le informaron: hemos estado orando por ti, necesitas poder, le decían las ancianitas. Y dice Moody, mi reacción inmediata fue, ¿por qué mejor no oran por los perdidos? Yo pensaba que ya tenía poder, tenía la congregación más grande de Chicago y había muchas conversiones. Pero ante la insistencia de ellas, por fin me animé a preguntarles exactamente a qué se referían cuando decían que yo necesitaba más poder. Cuando les preguntó, ellas le contestaron que lo que él necesita era el bautismo del Espíritu Santo.
Fue entonces que él les pidió que no solo oraran por él, sino también con él. Y relata Moody, al escuchar y orar con ellas, derramaban su corazón para que yo pudiera tener la plenitud del Espíritu Santo. Y comencé a reaccionar. Entró en mí una intensa hambre espiritual que hasta entonces había sido desconocida para mí. Comencé a llorar como nunca antes. El hambre aumentó. Verdaderamente sentí que ya no quería vivir si no podía tener ese poder para su servicio. Poco tiempo después, un día, él estaba caminando por Wall Street en New York y en medio de la actividad y bullicio de esa céntrica calle, su oración fue contestada. El poder de Dios cayó sobre él mientras caminaba, al grado que tuvo que correr a la casa de un amigo y pedirle si le podía permitir estar a solas en una habitación. En esa habitación permaneció por horas y el Espíritu Santo vino sobre él llenando su alma con tanto gozo que por fin tuvo que pedirle a Dios que detuviera su mano para que no muriera en ese instante por el gozo tan desbordante. Salió de ese lugar con el poder del Espíritu Santo sobre él y a partir de allí comenzó sus poderosas reuniones evangelísticas. Según él mismo relata, dice Moody, los mensajes fueron diferentes. No presenté verdades nuevas y sin embargo cientos de personas fueron convertidas. Yo jamás volvería atrás a donde estaba antes de esa bendita experiencia, refiriéndose él a su bautismo del Espíritu Santo. Además, desde entonces, él siempre insistía en la importancia que los demás cristianos también fueran bautizados con el Espíritu Santo. Un amigo suyo fue R.A. Torrey, quien relata, una y otra vez el señor Moody venía y me decía, Torrey, quiero que hables del bautismo con el Espíritu Santo. En una ocasión, él intervino para que me invitaran a predicar en una prestigiosa iglesia de Nueva York. Y me dijo, esa iglesia es grandísima y quiero que prediques tu mensaje acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Es más, que él se enterara que yo estaba invitado a predicar en algún lugar, me llamaba y me decía, Torrey, asegúrate de predicar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Había otro hecho que influía también mucho en él, y en el libro Las tribulaciones y los triunfos de la fe, escrito en 1875 por el doctor Richard Boyd, un amigo de Moody, él escribió, cuando llegué a los salones, la reunión estaba en fuego. Los jóvenes estaban hablando en lenguas y profetizando. ¿Qué significaba todo esto? Solo que Moody había estado hablándoles por la tarde. Del libro Moody y su obra, en uno de sus grandes servicios en Londres, al levantarse a leer las Escrituras, involuntariamente comenzó a hablar palabras que ni él ni su congregación entendían. Miren lo que es este hombre, ¿no? Algunos otros dichos importantes de Moody en cuanto a la falta de poder. Nuestro mayor problema es el problema de traficar con verdades no vividas. Tratamos de comunicar lo que nunca hemos experimentado en nuestra propia vida. Algunas personas parecen creer que están perdiendo tiempo si esperan en Dios por su poder, así que se van y hacen su obra sin unción y sin poder alguno. El Espíritu Santo dentro de nosotros es una cosa y el Espíritu Santo sobre nosotros es otra. Si los primeros cristianos hubieran salido a predicar sin esperar el poder, ¿creen que hubiera ocurrido lo que ocurrió el día de Pentecostés? No tiene sentido salir corriendo antes de ser enviado, intentar hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Un hombre obrando sin el poder del Espíritu Santo está perdiendo su tiempo. Así que no perdemos nada si esperamos hasta que obtengamos ese poder. En cuanto a las manifestaciones de los avivamientos, Moody dijo en su mensaje titulado Avivamientos, a mí no me da tanto miedo la emoción como a otros. Hay quienes apenas ven algo interesante e inmediatamente claman, sensacionalismo, sensacionalismo. Pero yo les digo que prefiero tener sensación en lugar de estancamiento. Me parece que cualquier cosa es preferible a lo muerto. Donde hay vida, siempre hay conmoción. ¿Ven cómo Él vino el día de Pentecostés? No es carnar oral que Él venga otra vez y que el lugar tiemble. Creo que el Pentecostés no fue solo un día para servirnos de muestra. Creo que la iglesia cometió ese lamentable error de decir que Pentecostés fue solo un milagro
que no volverá a repetirse. John L. Moody. Fíjense lo que es este hombre de Dios. Cómo nosotros tenemos que entender de que el fuego del Espíritu Santo se consigue a través de una intervención divina, a través de un bautismo del Espíritu Santo. Ustedes fíjense que él estaba en una iglesia mega grande y personas tuvieron que orar por él para que tuviera la unción del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento su vida cambió. Dios lo utilizó para algo completamente diferente. Nosotros no podemos repetir a otros hombres de Dios que estuvieron en lugares misioneros, que no precisamente tenían iglesias mega gigantescas o convertidos millones de personas, pero con uno solo que se convirtiera era suficiente para que después todo Sudáfrica pueda ser revivida y entregada al Señor Jesús. Nosotros tenemos que entender que tenemos un propósito, pero ese propósito no lo puede usted mirar por la cantidad de personas. Usted lo debe mirar por la unción y por el amor que usted tiene por el bautismo del Espíritu Santo. Si no recibió un bautismo del Espíritu Santo, una sensación total y absoluta por adorarle, por seguirle, por sacrificar su vida por Cristo, usted necesita el poder, porque sin poder no va a poder subsistir en este mundo. Y más ahora que la tribulación está cerca, más ahora que vienen leyes contra el cristianismo, más ahora que quizás el cristiano se debe levantar y debe decir no, y hay un montón que los quieren escupir y lo quieren apedrear. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo en su corazón, no va a poder subsistir. Directamente, como yo hablaba hace poquito con una chica, una jovencita, me decía, ¿puedo ir al viaje egresados? Y yo le digo, eso no va a ser bueno para tu vida. Ahí vas a conseguir fornicar, vas a conseguir estar en pecado, vas a ser tentada y vas a caer. Porque yo sé lo que es. Y yo entiendo que es así. La persona que hace tiene la opción de decidir ir a buscar una iglesia tibia en donde se permita eso, o seguir tratando de crecer en santidad. Pero muchos van a caer y se van a apartar de la verdad, porque la santidad no es fácil de seguirla, pero es hermosa. Es lo mismo que vivió este Moody, este hombre de Dios. Él vivió y entregó su vida por Jesús. Dedicó su vida a Cristo y a Jehová verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Yo estuve hablando con ustedes varias partes. Estuve hablando de la supremacía de Dios. Esta supremacía de Dios, nosotros decíamos que para encender el fuego, y lo primero que tenemos que entender es que esta supremacía de Dios comienza a partir de que entendemos, como en el Salmo 50, 21, que no tenemos que pensar que nosotros somos igual a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios no es un hombre grandote o un hombre con volumen. Miren, ¿saben lo que decía Lutero en esas cartas que le escribía a Erasmo? Esas famosas cartas. Vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y ese concepto de Dios demasiado humano que nosotros tenemos hace que no podamos despertar el fuego del Espíritu Santo en nosotros y no podamos ver la supremacía total y absoluta de Dios. Dios tiene supremacía sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre la composición de la materia, sobre nuestra vida fundamentalmente. Dios realmente es el Señor. Esto debe desencadenar en cada uno de nosotros una emoción a querer adorarle, una emoción a querer encender el fuego en nuestro corazón. Nuestras vidas no son el producto de un destino, de algo que simplemente ocurrió, que simplemente creció, ni el resultado de la suerte, sino que cada detalle de su vida está profundamente enlazado con la mente de Dios. Ninguna parte de su vida va a ser tocada sin el permiso de Dios. Y eso Dios lo ejecuta a través de su supremacía absoluta. Nos habla que el corazón del hombre piensa en su camino, es verdad, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:5. En tu mano están mis tiempos, dice el Salmo 31:15. Y calle delante de Jehová y espera en él, dice el Salmo 37:7. Todas estas cosas son cosas que usted tiene que guardar en su corazón
y entender de que por la supremacía de Dios debemos adorarle. Amén, hermano. Gloria al Señor. Debemos saber también que Dios tiene el atributo de la inmutabilidad. Ese atributo de la inmutabilidad, es una palabra a veces medio difícil. Es un atributo tan importante delante de Dios. No tiene variación, no tiene cambio. Pero nosotros veíamos en la segunda prédica que yo les hablaba del poder de Dios, de la omnipotencia divina. Esta omnipotencia divina habla de que una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, dice el salmista, que Dios es la fortaleza, el Salmo 62:11. Cuando nosotros entendemos que Dios es omnipotente y Él tiene la facultad y la virtud de que en Él se cumpla todo lo que a Él le agrada y todo lo que Él quiere en su infinita sabiduría y en su pureza infinita. Todo lo va a determinar Él por su poder, por su supremacía, por su poder. Miren, una vez habló Dios y todo fue hecho. Una vez habló Dios y por su fortaleza fue realizado. Una vez habló Dios y por su señorío hoy lo tenemos aquí. Una vez habló Dios y Él continúa sustentando toda la vida. Una vez habló Dios y logró que la corrupción humana fuera detenida. Una vez habló Dios, mi hermano querido, y Él sigue brindando toda la misericordia a toda la humanidad perdida. Y Él lo sigue haciendo. A toda la raza, a toda la humanidad ha sido corrompida por el pecado. Él habló una vez y por su poder fue hecho. Él dijo, voy a dar misericordia, y Él lo sigue dando y lo va a terminar de dar hasta que sus hijos sean redimidos. Esa es la omnipotencia tan grande de Dios. No solamente su supremacía, su omnipotencia. ¿Cómo no vamos a adorar al Rey de Reyes? ¿Cómo no vamos a glorificarle por lo que es? ¿Cómo realmente no vamos a postrarnos ante Él y decir, Señor, perdóname por haber dudado de ti, por haber pensado cualquier otra cosa? Miren, lo que hoy vamos a ver es la inmutabilidad, como les dije recién, de Dios. Busque por favor el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y yo quiero que juntos podamos descubrir esta inmutabilidad de Dios, y que esta inmutabilidad de Dios lo pueda llevar a los pies del Señor, y que usted alcance un nivel de adoración hermoso en donde diga, Señor, quiero glorificarte, Señor, quiero exaltarte, Señor, realmente me quiero postrar ante ti, quiero darte toda la gloria. Amén. Miren lo que dice Santiago 1:17. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. Esa sombra de variación y esa mudanza es lo que no existe en nuestro Señor. Nuestro Señor jamás puede cambiar. Lo que lo distingue a nuestro Señor de todas las demás criaturas, que Él es el mismo perpetuamente. Él no está sujeto a cambio. Él tiene todos los atributos y todas las determinaciones, y ninguna puede cambiar. Todas son perfectas, absolutas y totales. Cuando Dios habla en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, mi hermano querido. Todos sus caminos son rectitud. Deuteronomio 32, 4. Si no alcanza a buscarlo, anótelo directamente y después lo busca en su casa. Yo se lo leo, no se haga problema, porque quizás uno está buscando ahí y se pierde todo lo que estamos hablando, porque a veces es complicado buscar rápido, ¿sí? Anótelo y dice, esto lo tengo que buscar, y lo anota ahí en la Biblia, así después lo busca en la Biblia, porque si lo anota en un cuadernito después se olvida. Amén. Deuteronomio 32, 4 habla de la roca de Dios, habla de esa roca que es el Señor, porque Él dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto nuestro Señor, porque la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, dice la palabra. Generación torcida y perversa, dice la palabra de Dios.
Así pagáis a Jehová. Y miren lo que dice la Escritura: pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre quien te creó? Él te hizo y te estableció. El Señor nos habla y nos dice que Él es la fortaleza. Nosotros a veces somos locos, somos medio ignorantes, como dice la palabra. No es un insulto, sino que es una realidad, y creemos que tenemos fortaleza nosotros mismos con nuestra fuerza en el trabajo. A veces los varones creemos: no, yo voy a trabajar y voy a traer el sustento. No, Él es la roca. Si vos no estás sostenido de la roca, por más que intentes trabajar y trabajar y trabajar, nunca tu vida tendrá sentido. Nunca tu vida tendrá una guía. Nunca tu vida tendrá una raíz agarrada de los más profundos. Va a ser una rama tirada en el medio del mar, que va a ir para un lado, va a ir para el otro, y nunca se va a poder establecer. Por eso habla de esa inmutabilidad. Esa inmutabilidad es la inmutabilidad de Dios. Dios es perfecto. Dios es inmutable. Dios nunca va a cambiar una palabra profética en tu vida. Jamás. Él la va a cumplir, porque sus palabras y sus promesas van a ser sí y amén todo el tiempo. Eso es algo que tenemos que creer, y nuestra adoración se debe centrar en eso. Cuando usted agache su cabeza, tiene que pensar en que usted está orando al creador del universo, al que nunca cambia, al que todo lo puede hacer. A partir de ese concepto, su mente va a empezar a ser transformada. Y a partir de empezar a conocer la ira, a partir de empezar a conocer la justicia, a partir de empezar a conocer todos los atributos de Dios, vas a poder agachar tu cabeza y decir: Dios, tú eres supremo. Dios, tú eres omnipotente. Dios, tú eres inmutable. Y sus oraciones van a cambiar. Sus oraciones van a ser transformadas. Porque vas a agacharte, vas a mirar al suelo y vas a decir: Señor, tú eres omnipotente, tú lo puedes hacer. A mí no me tiene que ministrar un piano para yo tener un sentimiento sobre tu inmutabilidad. Tú no puedes variar, jamás me vas a dejar tirado. Mi familia nunca va a sufrir nada. ¿Por qué? Porque tú eres inmutable. Yo nunca voy a tener una preocupación así se me esté por caer un edificio en la cabeza. ¿Por qué? Porque tú eres todopoderoso. Tú eres total y absoluto. Van a poder pasar las aflicciones, las pruebas, las luchas. Van a pasar las enfermedades. Van a pasar las tribulaciones con una sonrisa en el rostro, orando al omnipotente, al soberano, al inmutable. Si no me dice amén por eso, estamos en el horno. Cuando usted vive realmente lo que es Jehová, lo que es su Dios, lo que es su Dios real, es cuando su vida va a cambiar, va a tener otro sentido completamente diferente. Miren, Dios es inmutable en su esencia, nunca se olvide de eso, como primer punto. Dios es inmutable en su esencia, anótelo, póngalo bien grande. Dios es inmutable en su esencia. ¿Saben lo que es esencia? Es en lo que Él es. Es en su esencia, como dice la palabra. Dios y su naturaleza son infinitos. Él no está sujeto a cambio, mi hermano. Nunca se olvide, cuando clame a Él, Él nos cambia. Él no se transforma. Él no puede decir una cosa y luego decir otra. Dios conoce toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Él todo el tiempo existe, todo el tiempo existió y todo el tiempo existirá. Nunca habrá un día en donde Él dejará de existir. Y nunca hubo un día en donde Él no existió. Usted me dice: no, pero las cosas están mal, este gobierno. ¿Qué? ¿No viste quién asumió, Señor, ahora? ¿No viste que me cambiaron el gobierno, Señor? Y Él te dice: yo estoy desde que estaba este presidente, el anterior, y cuando no había nadie. ¿Cómo no voy a tener el control? Y vos estás renegando por una presidencia. Y Él te está diciendo: no tenés que orar de esa manera. Vos tenés que orar que yo tengo el control, no que la dirigencia política tiene el control.
Y cuando nosotros empezamos a ver las cosas de esa manera, empezamos a entender cómo Dios tiene el control, cómo Dios tiene la sabiduría. Muchas veces a muchas personas Dios restringe la economía. ¿Por qué? Porque no saben dar, porque no saben brindarse a Dios, porque no saben entregar su corazón al verdadero Jehová. No es la economía, es Dios colocando la mano de restricción y diciendo no hay bendición porque no hay reconocimiento de poderío. Yo quiero que usted entienda que Dios nunca jamás ha cambiado, nunca cambiará. Él no es un ser evolucionado, no es que con el paso del tiempo va a seguir creciendo, va a seguir mejorando. Él es tal cual como existió desde siempre, Él seguirá existiendo y nunca dejará de existir. Entender ese concepto para nosotros es imposible. ¿Por qué motivo? Porque somos humanos y porque tenemos una mente finita, una mente moderada, una mente limitada. No podemos entender a alguien que siempre existió ni a alguien que nunca dejará de existir. Es imposible para nosotros. Como tampoco nuestra mente considera la aniquilación. ¿Por qué? Porque usted es alma. Y un alma nunca muere, un espíritu. Usted no puede considerar en su mente ahora en este mismo momento ser aniquilado. Cerrar los ojos y no existir. No lo puede considerar. Ni siquiera después de la muerte. Usted dice, bueno, llego a la tumba, me muero. ¿Y qué va a hacer? Por la eternidad de la eternidad de la eternidad de la eternidad va a mirar negro. No puede uno considerar la aniquilación. ¿Por qué? Porque usted es espíritu. Y Dios no lo formó de esa manera. Dios lo formó ¿cómo? Con una vida eterna. A usted, ¿sí? Vamos a decirlo de otra manera, con una vida que nunca va a terminar, ¿sí? Porque tiene un principio. En cambio, Dios no tiene un principio. Y esa es la diferencia que tenemos tan grande nosotros con Dios. Dios es y nunca cambiará. ¿Saben lo que dice Malaquías 3:6? Yo, Jehová, no me cambio. Él jamás cambiará. Él jamás será mutado. Él no puede mejorar porque Él es perfecto. Y siendo perfecto, es imposible que algo externo le pueda llegar a afectar. Él es el mismo por la perpetuidad y siempre será de esa manera. Solamente Él puede decir, como dice Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Nadie podrá moverlo de su variación, de su excelencia, de su sabiduría, de su absoluta deidad. El correr del tiempo no afecta su ser, en su rostro no hay vejez. Él nunca puede disminuir, ni tampoco puede oscurecerse. Dios es total y absoluto. Por eso se dice y sabemos de que Dios es inmutable en su esencia. Esa inmutabilidad en su esencia es que Él nunca variará. Nunca jamás cambiará. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces dudamos de Dios? Y un día estamos enamorados del Señor porque nuestro sueldo anda bien. Y después le empezamos a preguntar, Señor, ¿por qué? Cuando el sueldo anda bien y cuando pagamos todas las cuentas le decimos, Señor, tú eres re fiel. Y cuando todo va mal, Señor, tú no eres fiel. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? ¿Qué es lo que nos pasa por nuestra mente? Nos olvidamos de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué el pastor me dice todo esto? ¿Para qué me sirve? Le sirve a usted para que pueda entender que cuando pasan los problemas, cuando pasa la aflicción, cuando pasa la tribulación, Él igual está a su lado, pero lo permite con un propósito. Por eso muchas personas cuando no se sanan o viven por un milagro, hay muchas personas que viven por un milagro. Van a una campaña, se sanan de algo y hasta que ese milagro dura, está todo bien, tomado de la mano de Jehová. Cuando ese milagro se olvida en su mente y se diluye, se alejan de Dios. Se apaga el fuego del Espíritu. Se apaga la pasión por el Señor. Se apaga, ¿por qué? Y porque ya me sanó, pasaron 10 años, ya está. Tantas veces te voy a decir gracias, Señor, ya está. Ya me curaste. Y la persona se apaga. Ese fuego no sobrevive porque es un milagro que lo sostiene. Y no es la inmutabilidad como un atributo esencial de Dios en su mente, conociendo
su poder, conociendo toda la deidad de Dios, su infinita presencia. Miren, algo así tan grande, hermano, ¿no lo puede movilizar a usted para adorarle? ¿No lo puede movilizar a usted para glorificar a Dios? ¿No lo puede movilizar a usted para que usted sepa, como decía la prédica pasada, Dios está viendo lo que usted está pensando en este momento? Si está escuchando mi palabra o si está en algún otro lado. Y Él está diciendo, yo te estoy explicando quién soy. Y estás, ay no, tengo que apagar el gas, tengo que apagar, ¿habré apagado la estufa? Y cuando uno está en ese lugar, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios ve en su corazón, que estamos hablando de su mente, que usted no está dándole la gloria al verdadero Jehová. Y después las oraciones no son respondidas, la palabra de Dios no es correspondida, Dios no hace una obra sobrenatural. ¿Por qué? Porque no estamos adorando al verdadero Jehová. Y ese verdadero Jehová es como relataba Moody, ¿se acuerdan? Moody decía, al escuchar y orar con ellas, derramaban su corazón para que yo pudiera tener la plenitud del Espíritu Santo. Y comencé a reaccionar. Entró en mí una intensa hambre espiritual que hasta entonces había sido desconocida para mí. Comencé a llorar como nunca antes. El hambre aumentó. Verdaderamente sentí que ya no quería vivir si no podía tener ese poder para su servicio. Recién lo acabamos de leer. Ese hambre de Dios, esa pasión por el Señor. Esa hambre aparece cuando uno encuentra la inmutabilidad de Dios, que Dios es invariable. Usted necesita encender el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Usted necesita al Señor, necesita conocer a Dios, y Dios está presto para que usted lo conozca. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, no solamente es inmutable en su esencia, sino que también es inmutable en sus atributos. Los atributos de Dios fueron creados, vamos a decir de esta manera, los atributos de Dios existen antes de que todo fuera creado y son los mismos y así van a permanecer para siempre. Los atributos de Dios no cambian. Dios no solamente no cambia en su esencia, sino que tampoco cambia en sus atributos. Cuando uno habla y dice su poder es indestructible, su sabiduría es infinita, su santidad es inmaculada, su veracidad es inmutable, porque su palabra dice, permanece para siempre en los cielos. En el Salmo 119:89. Dios es inmutable en todos lados. Su amor es eterno. Con amor eterno te ha amado, dice Jeremías 31:3. Su misericordia es infinita, porque es para siempre, dice el Salmo 105. Es la verdad, Dios es inmutable en todos sus atributos. Dios en su sabiduría, en su santidad, en su poder, en su amor y en su misericordia no tienen fin, mi hermano. ¿Cómo no exaltarle a un Dios que no tiene fin? ¿Cómo no exaltarle a un Dios que es total y absoluto? ¿Cómo no exaltarle a un Dios que es de poder ilimitado? ¿Se acuerdan lo que recién leíamos? Lo que decía Moody. Decía, algunas personas parecen creer que están perdiendo tiempo si esperan en Dios por su poder. Y nosotros tenemos que comprender de que no estamos perdiendo tiempo cuando esperamos en Dios. Cuando usted ora y no se desespera, cuando usted ora, busca de su poder para las decisiones de su vida, para que Dios lo mueva, para que Dios haga algo en su vida, para que Dios lo redireccione a donde Dios quiere llevarlo a usted. Eso jamás debe ser una pérdida de tiempo. Al contrario, usted debe entender de que Dios lo está formando, Dios lo está fortaleciendo, Dios lo está guiando para su gloria. Dios lo está llevando al camino donde Él quiere que usted esté, donde Él quiere que usted sea considerado, sea colocado, sea establecido y sea de beneficio para el reino y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos da el tiempo exacto, el tiempo exacto. No hay un tiempo variable para Dios. Es el tiempo perfecto que usted lo puede hacer.
Es el tiempo maravilloso de Dios para que usted lo pueda lograr. No hay un tiempo al cual nosotros consideremos que es perfecto, más el tiempo que Dios tiene para su vida. Dios tiene algo maravilloso para su vida, gloria al Señor. Pero no debe olvidar de que Él tiene el tiempo para que eso suceda. Él tiene el tiempo para que eso sea. Y muchas veces lo maravilloso para nuestra vida no es justamente lo maravilloso que nosotros queremos para nuestra vida, sino que es lo maravilloso que Él quiere para nuestra vida, que no es igual, que no es lo mismo. Que no llegue nunca a su vida frustración por algo diferente que le ocurra a lo que usted pensaba. Si usted quería una casa de determinada forma y Dios quiere que usted esté en otro lugar para darle gloria, usted debe tener gozo porque usted sabe de que Dios lo está llevando a ese lugar o Dios lo está manteniendo en ese lugar. Usted sabe, varios de acá conocen de que yo vivía en Ramos Mejía, en un barrio en Ramos Mejía. Y Dios me trajo acá. Yo oré muchas veces, ¿por qué, Señor, este lugar? Y Dios sigue y sigue y sigue confirmando su palabra, día tras día, día tras día. Muchas personas conocen la verdad, muchas personas conocen la palabra, abren la escritura y dicen, wow, esta es la verdad, no la verdad que yo creía conocer. Y Dios lo hace ¿para qué? Para su propia gloria. Dios abre las puertas, Dios fortalece. Las personas que se mueven de este lugar es justamente que se mueven porque no pueden soportar la santidad de Dios, porque no quieren seguir esa santidad. No tiene absolutamente nada que ver con el poder de Dios. Es más, el poder de Dios se manifiesta en su santidad. Y cuando eso ocurre, Dios realmente puede hacer algo con su vida, maravilloso y sobrenatural, para su gloria y para su poder. Amén. Gloria al Señor. Miren, no solamente Dios es inmutable en su esencia, en sus atributos, sino que también Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad jamás cambia. Nunca, jamás su voluntad cambia. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice en Números capítulo 23. Él jamás se va a arrepentir, nunca, porque Él no es hombre. En 1 Samuel 15:29, 1 Samuel 15:29 dice, el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios jamás, jamás, jamás se arrepentirá, porque Él es inmutable en su consejo, en todo lo que Él dice, en ese consejo sobrenatural que Dios le da a su vida. Él nunca puede cambiar. Ahora quizás alguien viene y me pregunta, pero pastor, ¿no dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 6, Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre? Y uno dice, pero si Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre, y dice la palabra arrepentirse, Él no se puede arrepentir de alguna promesa que me haya dado. Él no puede cambiar. Su inmutabilidad en su consejo no puede ser variable. Muchas veces nosotros consideramos esos textos como un doblez a la palabra o una equivocación a la palabra. Dios realmente nos muestra que en su palabra jamás hay una contradicción. ¿Y esto es una contradicción? No, jamás. Miren, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo cambia de parecer una persona, un ser humano? Puede tener dos motivos. La falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos que suceden en el futuro, por supuesto. O si no, la falta de poder para poder lograr lo que él planea llevar a cabo. O lo que puede decir, uno ve hacia el futuro, por lo tanto no se va a equivocar o no va a cambiar, porque lo estás viendo, pero el hombre no lo puede ver. Por lo tanto, el hombre se tiene que arrepentir porque no puede ver el futuro. Y no tiene el poder absoluto para llevar a cabo. Yo me quiero comprar esa casa, pero no puedo. Me tengo que arrepentir de comprarla. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos factores que el hombre puede considerar ¿para qué? Para arrepentirse. Pero Dios no es igual. Miren, Dios cuando habla de sí mismo, primeramente tenemos que saber que estas dos cosas son posibles para Dios. Porque Dios sabe el futuro y Dios todo lo puede. ¿Amén? Por lo tanto,
no está en la misma posición que el hombre. La palabra arrepentirse no se considera en la misma capacidad que el ser humano lo aplica. Dios, cuando habla de arrepentimiento en la Escritura, es algo para que nosotros podamos entender y comprender, porque usted, ni yo, ni nadie puede entender una misericordia tan grande. Dios, cuando habla, por ejemplo, dice mis manos, dice mis pies, dice, por ejemplo, en el Salmo 78, 65, dice yo despertando, ¿sí? O se va, no sé, a Jeremías 7, 13 y dice yo madrugando. O quizás en algún otro texto de algún salmo habla de mis ojos, mis orejas, mis manos. Y nosotros no podemos comprender de que Dios tiene orejas, tiene manos, Dios se despierta, Dios duerme. Entonces Dios duerme y bueno, que el mundo se arregle, que los planetas giren como, bueno, para donde vayan. Dios nunca pierde su soberana conciencia como nosotros hacemos. Jamás. Porque Dios no es hombre, ni parecido, ni similar. Dios es completa y absolutamente diferente. Nuestra imaginación no puede contemplar a Dios. Hasta ese punto llega nuestra imaginación, hasta el punto en donde no poder contemplar a Dios. Toda una eternidad usted va a estar tratando, escuche bien, tratando de entender a Dios. Toda una eternidad usted se va a ocupar, porque uno dice, ¿y pero qué voy a hacer en el año 33.245.321? Es como que algunos tienen 20 y pico, otros tienen 30 y pico y ya están cansados. Imagínense en el año 33 millones. Es como que ya no encontramos nada que hacer, ¿no? Bueno, Dios es tan grande que en ese año 33 millones va a ser 33 millones de veces más la pasión que usted va a sentir por Dios porque le va a conocer un poco más. Yo quiero que usted entienda algo. Dios es tan grande, que un poco de su poder derramado en Moody, un poco, Él tuvo que decir, Señor, detente tu mano porque voy a morir. Y no lo decía simplemente por decir voy a morir. No, se iba a morir. Se iba a morir de verdad. Una persona no puede soportar la unción de Dios. ¿Qué es la unción de Dios? Es un poder que Él le da para que uno pueda recibir un poco de gozo. Un poco de gozo en un planeta en donde es infinitamente chiquito y en un humano que es infinitamente chiquito dentro de ese planeta. El Dios da simplemente ni siquiera una leve brisa de toda su gloria para que nosotros podamos experimentar algo de ese poder. Yo quiero que usted vea la gran diferencia y todo lo que va a hacer usted en la eternidad, contemplando lo que es Dios, contemplando su gloria. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis la gloria de Dios, el trono de Dios, los 12 tronos de Dios, Dios lo ejemplifica para que usted lo entienda, para que lo comprenda. Pero no es que va a haber un trono como conocemos acá. Va a ser completamente distinto. Va a ser algo tan grande y tan maravilloso que su comprensión ni siquiera puede tener una humana sabiduría de entendimiento. Juan mismo dice, Pablo mismo dice, fui elevado hasta el tercer cielo y se me dieron palabras que no es posible expresar. Él no pudo expresar lo que vio, no porque no entendía lo que vio, sino que es el gozo manifestado en palabras. Es algo imposible de poder descifrar. Y cuando uno entiende la inmutabilidad de Dios, puede transformarse, puede cambiar su sentimiento en oración. Los jueves esta iglesia tiene que estar rebalsando de gente. Y a veces son 3 orando. Da pena, porque uno no conoce, no sabe de Dios, no conoce lo que es Dios. Usted cuando ora el día jueves, hermano, gloria a Dios para los hermanos que están aquí. No porque usted le hace un favor a otra persona, se hace un favor a usted mismo. Un favor a usted. Crece su vida, crece su alma, crece su espíritu delante de la presencia de Dios. Es algo tan maravilloso que pueda comprender un poco más, derramarse en libación delante de la presencia de Dios. Es algo tan lindo. Miren, Dios, como le dije recién, no cambia de parecer. Dios lo que hace es tratar a los hombres de diferente manera, que no es lo mismo. ¿Y por qué lo hace? Por su infinita misericordia. Cuando Él dice, me arrepiento,
Él está diciendo, voy a cambiar un trato con el hombre. Voy a cambiar la forma de poder manifestarme a Él. Voy a transformar esa forma. ¿Por qué? Por misericordia. Y solamente por misericordia. Miren, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Es porque, no sé, algo cambió. Nos pagaron, cobramos una deuda o cualquier cosa. ¿Nos arrepentimos en qué? En perdonar a la otra persona, ¿sí? Una persona tiene una deuda con nosotros y nosotros ¿qué hacemos? Bueno, ya pagó, listo, ahora me arrepiento de hacerte juicio, por ejemplo. Me arrepiento a, no sé, alguno que sea un poco más carnal, a pegarte, a insultarte, ¿sí? Uno se arrepiente, a tener bronca, digámoslo de esta manera. Yo te lo estoy explicando para que usted lo entienda. Todas esas cosas no le tienen que pasar, ¿no? Pero para que lo podamos comprender en ese sentido. Dios no es que usted se arrepiente y Dios lo perdona y no le va a dar ese castigo. ¿Por qué? Porque usted se arrepiente. Dios no es igual que el humano. Es completamente diferente. No es que Dios lo iba a castigar con ira a usted y de repente usted se arrepintió y ahora ya no lo castiga. ¿Por qué? Porque usted pagó algo. O dijo, bueno, Señor, ahora te estoy pagando con mi arrepentimiento. Eso es un pensamiento muy humano. ¿Se acuerdan lo que Lutero le escribía a Erasmo, esas cartas? Muchas veces nosotros tenemos a un Dios muy humano dentro de nuestra mente. Por nuestra propia naturaleza. Porque somos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Dios no es que con nuestro cambio de pensamiento Dios se arrepiente y no nos manda al fondo del abismo, ¿sí? Porque Él dice, yo a todo el pueblo lo voy a mandar al fondo del abismo si no se arrepiente. Él no está diciendo que, bueno, como usted se arrepintió, ahora no lo voy a crucificar. Eso no dice Dios, porque si no estaríamos cambiando la inmutabilidad de Dios. Dios diría, ahora lo iba a castigar, ahora no lo castigo. Ahora lo voy a castigar, ahora no lo castigo. ¿Sí? Estoy viendo, a ver qué hago. Es algo completamente diferente. Miren, para que usted lo pueda entender y para que lo pueda comprender, vamos a ver de esta manera. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios para que se arrepienta? Absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Quizás alguien dice, Señor, yo me arrepiento y de esa manera te doy más gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque uno arrepintiéndose le está dando gloria a Dios. ¿Amén? Bueno, está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nadie le puede dar más gloria. La gloria que tiene Dios es absoluta. ¿Cómo usted arrepintiéndose le puede dar más gloria? ¿Vio que es un pensamiento muy humano que tenemos de Dios? ¿Sí? ¿Lo puede ver conmigo? ¿Sí o no? Es como, no sé, poner una mano acá arriba y otra acá abajo y decir, esta mano está más cerca del sol que esta. No tiene sentido. ¿Se entiende? Es tan grande Dios que a veces nosotros creemos que le estamos dando gloria y Él recibe la gloria, y al recibir la gloria nuestro arrepentimiento tiene sentido. Eso es un pensamiento humanista. ¿Por qué? Porque nosotros estamos brindándole a Dios algo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende? Y ese es un pensamiento que no genera quebrantamiento, sino que genera exaltación humana. ¿Por qué? Porque el hombre da, y el hombre a dar está recibiendo misericordia de Dios. Otro ejemplo. Yo le estoy brindando mi arrepentimiento y él tiene que estar contento porque yo me arrepentí. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice hay gozo en los cielos. ¿Hay un texto que dice eso, sí o no? Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bueno, eso lo puso el Señor para que usted lo entienda. No quiere decir de que Dios se pone más contento. ¿Sabe por qué? Porque usted estaría diciendo, bueno, a Dios le falta gozo. Porque Dios no tiene el gozo completo, necesita que yo me arrepienta. ¿Para qué? Para que esté más contento. ¿Se entiende? Dios lo explica para que usted lo pueda entender y diga, Dios tiene más gozo cuando usted se arrepiente. Pero no es literalmente de esa manera. Yo lo estoy explicando un poco para que usted entienda cómo es Dios. Es como decir, vamos a decirlo de esta manera, es como decir, mañana voy a pintar mi casa para que el planeta esté más lindo. No tiene sentido, ¿no? O sea, mi casa va a estar más linda, sí, pero voy a poner el planeta más lindo y pinto mi casa. Es exactamente lo mismo. Cuando uno se arrepiente
delante de Dios no tiene nada que ver con el gozo del Señor. O quizás uno dice, bueno, me arrepiento porque Dios me necesita para la obra. Dios me necesita para engrandecer su obra. ¿Sí? Dios me necesita. Nosotros estamos diciendo de que Dios no es suficiente, porque su propia existencia no es suficiente, y que Él no tiene el poder para expandir su obra como Él quisiera hacerlo. ¿Por qué? Porque me necesita. ¿Se entiende? A veces nosotros creemos que Dios nos necesita. ¿Por qué? Por eso nos arrepentimos. A veces creemos que Dios va a tener más gozo porque nosotros nos arrepentimos. A veces creemos que Dios puede tener más gloria porque nosotros nos arrepentimos. Ese es el pensamiento humano. Yo quiero que usted cambie ese pensamiento, sea transformado, pueda mutar y pueda decir, no, el chip me tiene que cambiar. Hoy me tengo que llevar otra cosa de parte de la inmutabilidad de Dios. Esto, o sea, lo que le dije recién, es como, no sé, volcar un vaso de agua en el océano para que el océano esté más lleno. No tiene sentido, ¿se entiende? Porque Dios es tan inmenso que nuestra humanidad hace de que no podamos razonar a Dios de la manera correcta. Por eso necesitamos razonar a Dios de la manera correcta. Nosotros sabemos que toda decisión que Él haga cambiar su parecer es solamente eso sucede por su infinita misericordia, y solamente por eso. Solamente por eso. Miren, Dios no se retracta ni cambia de parecer. Nosotros cambiamos. Nuestra actitud cambia frente al pecado y frente a la oración. Nunca se olvide de eso. Lo que sucede al momento de recibir a Jesús es que su actitud cambia frente al pecado. Cuando su actitud cambia frente al pecado, Dios no es que cambia de parecer. Dios derrama su misericordia en usted y hace de que su maldad sea restringida. Y al ser restringida su maldad, usted puede ver su gloria. Y al ver su gloria, usted puede quebrantar su corazón delante de su presencia. Que alguno me diga amén, porque si eso no fue de Dios, no lo tenía escrito, pero la verdad que Dios es total y absoluto, hermano. Dios cuando usted se arrepiente, ora, clama a Él. Cuando uno deja el pecado y se vuelve a la santidad, el Señor ve esa actitud del humano y Él empieza a derramar la misericordia. Él empieza a colocar con esas criaturas caídas. Nosotros somos variables, nosotros somos inconstantes, nosotros no tenemos una inmutabilidad en nuestra vida. Nuestra inmutabilidad no existe. Nosotros tenemos mucha variación. Miren, la palabra misma dice que usted no debe confiar en el hombre. El hombre no es de fiar. La Escritura lo dice a través de toda su palabra. Dios dice: usted no confíe en el hombre. Cualquiera sea el hombre lo va a defraudar. Lo dice Isaías 2:22, cuando la Escritura dice: dejad de confiar en el hombre. Cuando la Escritura dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque en él no hay liberación. Salmo 146:3. Dice la Escritura que realmente Dios está acá para ser inmutable en tu vida. Dios está acá para mostrarte la inmutabilidad de su ser. En ese Salmo 146:3, para quien no lo escribió, realmente Él le dice a usted de que no confíe en nadie que no sea Dios mismo. ¿Saben lo que pasó cuando la gente gritaba Hosana, Hosana, hijo de David? ¿Qué sucedió el otro día? ¡Que sea crucificado! Así es el humano. Que sea crucificado porque no está bajo nuestra ley. Y ellos creían que era el Redentor. ¿Por qué? Porque el Redentor no los libró como ellos querían ser librados. Y a usted y a mí nos pasa eso. ¿Saben lo que nos pasa, mi hermano? Y mientras vamos cerrando esto, cuando Dios no nos da lo que nosotros creemos que tenemos que tener,
es cuando dejamos de confiar en su inmutabilidad. Cuando dejamos de ver y decir: Hosana, Hosana, hijo de David. Él ha entrado en un burro y va a ser nuestro libertador. Cuando nosotros lo vemos así a Dios, está todo bien, porque creemos que Dios nos va a traer liberación. Creemos que Dios nos va a traer un nuevo reino, como creía el pueblo de Israel. Ellos creían, en base a la interpretación de las Escrituras, que iban a venir bendiciones terribles, que Dios lo iba a sacar de la esclavitud, que Dios le iba a dar mucho dinero, que Dios le iba a dar mucha tranquilidad. Iban a estar en un pueblo en donde todos los demás le iban a servir, donde iban a ser una nación poderosa. ¿Cuántos quieren ser poderosos? ¿Cuántos quieren tener? Eso es lo que muchas veces creemos. Pero Dios viene a traer su voluntad en tu vida. Y la voluntad de Dios en tu vida es que vos crezcas en santidad. Y si hoy en día estás pasando por un momento de tribulación, por un momento de dificultad, Dios no se olvidó de tu vida. Jamás. Él es inmutable. Él jamás se va a olvidar de tu vida. Dios sabe lo que está haciendo en vos. Dios te está formando para que seas más igual a Cristo. ¿Por qué? Porque falta que creas en su inmutabilidad, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su sabiduría total e infinita, en confiar en Él a pesar de todas las cosas, en creer en Él de una manera que nada te pueda mover. Él lo que quiere es que vos llegues al último día de tu vida, que cierres tus ojos y que los puedas abrir mirando los pies de bronce del Señor Jesús. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Dios no quiere el hoy, aquí y ahora. Él quiere el allá, nos vemos, y el futuro eterno junto con Él. Nunca te olvides de eso. Pero a partir de eso, tenés que construir en tu mente un chip completamente diferente. Un chip en donde sus atributos sean tu guía, sea tu estandarte, sea lo que te guía a poder predicar la palabra, a guiar a otros a los pies de Cristo, a decir: vení que yo tengo un Dios verdadero, el cual te quiero presentar. Vení que yo tengo un Dios de amor, que va a cumplir su voluntad en mi vida. Vení que yo tengo un Dios en donde la oración, donde la santidad va a despertar un fuego en mi vida de tal forma que nadie lo va a poder apagar. Ese Dios es el que te vengo a presentar hoy. No el Dios al cual vos necesitas para solucionar tu vida, sino el Dios que va a venir a transformar tu vida para que seas más igual a Jesús. Ese Dios es el Dios que necesitas. Yo no sé si vos estás dispuesto a recibirle a Él, pero yo realmente un día decidí que ese Dios es el Dios que yo necesito. Amén. ¿Usted lo necesita? Amén. Vamos a ponernos de pie.